Hola, mi nombre es Daniel González y hoy les voy a hablar acerca de la técnica de obturación de la resina clase 4 a mano alzada y con llave de silicona y de la técnica de obturación de resina clase 5. En la técnica mano alzada se va a restaurar el núcleo o muñón de dentina, el esmalte bucal y el esmalte palatino o lingual. Como en cualquier tipo de obturación, primero empezaremos con el acondicionamiento de la superficie, con ácido ortofosfórico al 37%, 15 segundos en esmalte y 5 segundos en dentina, y con un lavado abundante de 20 segundos mínimo de agua para evitar que el ácido siga actuando. Luego utilizaremos la técnica adhesiva con primer, con adhesivo y luego con Heliobond en los tiempos establecidos, que son 10 segundos cada uno, soplando el primer y el adhesivo y por último el Heliobond fotopolimizando. Y aplicaremos la resina con ayuda de una matriz de celuloide que nos va a dar el contorno interproximal y que nos ayudará a darle cierta forma a la restauración. Estas obturaciones se hacen generalmente digamos, al arte de cada dentista. Cada dentista pues tiene su forma de poder realizar y se basan en sus conocimientos de anatomía. Además se pueden basar en el diente vecino para crear cierto mimetismo, pero en estas pues todo dependerá de la calidad artística del dentista. Como siempre, pues el pulido se hará con discos Soflex en las caras bucales y con discos de fino y ultrafino en las caras eh, palatales. Para la técnica de matriz o llave de silicona, se va a realizar primero la confección de una llave de silicona, que va a ser el molde que nos va a dar la forma y la estética a la resina. Primero se va a realizar un encerado de previo diagnóstico. Para hacer este encerado tenemos que tener una impresión de la pieza antes de que hagamos la preparación cavitaria. No vamos a aplicar ningún tipo de adhesivo ni ácido, sino que simplemente vamos a, antes de realizar la preparación cavitaria, tomar una impresión y la vamos a llevar a un encerado de diagnóstico para poder ver más o menos cómo va a quedar, para darnos una idea de cómo va a quedar la restauración. Tenemos que comprobar la adaptación antes de la técnica adhesiva. Colocamos la llave de silicona en el diente y vemos que no haya quedado ni muy grande, que no haya quedado espacio sin llenar, que adapte, que quede bien justo donde se va a realizar la resina antes de poder cualquier tipo de técnica adhesiva. Ahora vamos a hacer la inserción de la resina en la silicona. Con la silicona puesta vamos a empezar a poner resina dentro de la silicona para crear el fondo, para crear el esmalte palatino. Y por este mismo tiene que ser del color del esmalte palatino. Luego de que ya hayamos creado esa parte, vamos a fotopolimerizar para crear como un fondo. Luego de que tengamos ese fondo, vamos a retirar la matriz de silicona y vamos a seguir llenando hasta que verifiquemos la forma obtenida, para que esta va a ser la base de la futura certificación. Recordemos que en la certificación vamos a realizar esta, esta obturación. Luego de que ya tengamos eso, vamos a empezar a ver que si la dentina, porque los colores de dentina, porque recordemos que la dentina tiene alta intensidad y opacidad, vamos a definir la microtextura, ¿verdad? Entonces, luego vamos a revisar los bordes incisales. Recordemos que tiene que ser una resina translúcida para tener una mayor dispersión de la luz. Y ya por último realizaremos el último incremento, que va a ser una delgada capa de esmalte y tenemos que conformar la mejor textura. Ahora bien, vamos a hacer la terminación de pulido. Aquí tenemos que verificar la oclusión con papel articular en la máxima intercuspidización, o sea, con los dientes están completamente ocluyendo, así como movimientos excursivos. En este caso sería que cuando hacemos movimientos de excursión hacia adelante para poder delimitar cuáles serían las piezas que están haciendo contacto. Tenemos que evaluar el contorno bucal, que sea correcto, ¿verdad? Tenemos que hacer también pues el pulido claramente con discos Soflex en las caras bucales y con fresas de fino y ultrafino en las caras palatales. Ahora les voy a hablar acerca de la clase 5. Tenemos de dos tipos, de lesión cavitaria y sin lesión cavitaria. Cuando vamos a hablar de la obturación de la clase 5 es importante que tomemos en cuenta el material que vamos a utilizar. ¿Cómo lo vamos a decidir este material? Dependiendo de la ubicación de la lesión, del riesgo a caries y del aislamiento, ¿verdad? De preferencia sabemos que tenemos que tener un aislamiento absoluto, pero puede haber casos en los cuales no se pueda tener. Entonces, vamos a hacer restauraciones de resina. Estas restauraciones de resina van a ser estéticas, van a tener una buena adaptación marginal. Es una técnica que es bastante sensible, o sea, puede fallar, tiene muchas cosas que pueden fallar y es una preparación simple. Pues, ¿cómo la vamos a hacer?
Lo que vamos a hacer es, pues, básicamente realizar técnica adhesiva y luego insertar la resina de forma oblicua. De esta forma, pues, vamos a tener una mejor condensación de la misma. Ahora bien, tenemos que devolver la anatomía original, o sea, la convexidad cervical. ¿Por qué? Para evitar que vaya a haber inflamación de la encía, pues porque no sería una restauración anatómicamente similar si no la dejáramos así, ¿verdad? La terminación de pulido es bien importante porque no podemos dejar excesos. En esa zona es muy fácilmente el tejido gingival se puede inflamar, entonces tenemos que hacer un buen polido de igual manera con fresas de fino y ultra fino para dejarlo mejor y lo más mimético posible, ¿verdad? Más que todo en la región cervical, que es donde se presentan mayores problemas. Vamos a hablar también de cómo lo podemos hacer con ionómero de vidrio, porque podemos hacerlo con ionómero de vidrio, era el otro tipo de material que se puede realizar. Cuando se hace con ionómero de vidrio, es cuando el paciente puede tener alto riesgo a caries. Por ejemplo, si el paciente es diabético o algo, ¿verdad? Entonces puede utilizar este tipo de, de material. Tiene ventaja de adhesión y liberación de fluoruro. La durabilidad es corta, pero está contraindicado en áreas de estrés, o sea, cuando haya demasiado fuerza, ¿verdad? Y además, cuando no es muy estético. Estos serían entonces los tipos de obturación para la clase 5.